Muy buenos días, mi nombre es David García, soy estudiante de la Universidad de La Salle, una universidad de deporte humanista. Estoy inscrito en el programa de didáctica de las lenguas. En el día de hoy voy a hablar sobre lenguaje y epistemología. Pues estas son temáticas típicas de una asignatura que vemos en esta maestría llamada Perspectivas didácticas para la enseñanza, aprendizaje de las lenguas. Antes de iniciar, quisiera hablar un poco del tema del lenguaje. Entonces, ¿cuál es la importancia del lenguaje? Pues todos sabemos que el lenguaje ha surgido como una necesidad de los seres humanos alrededor de la historia y pues gracias a su evolución pues hemos podido tener interacción entre diferentes comunidades logrando los avances que tenemos hoy en día. Kumara Vadivelu ve el lenguaje desde tres puntos de vista. Por un lado, tenemos el lenguaje como ideología. Ideología, pues ya nos referimos hacia el metalenguaje y está relacionado con los pensamientos y la forma como expresamos esos pensamientos, es decir, cómo expresamos los puntos de vista que tenemos. Por otro lado, tenemos el lenguaje como discurso y como discurso el lenguaje es una herramienta de comunicación, ya sea escrita o ya sea de manera oral. También tenemos que ideología y discurso pueden llegar a ser una forma como se deberían dar las clases y salirnos un poco de ese lado estructuralista y gramático pues de la enseñanza de las lenguas. Pues finalmente también tenemos el lenguaje como sistema, ya como sistema, como lo había mencionado previamente, ya tiene una visión un poco más estructuralista, más sistemática, más gramatical, pues de los diferentes acuerdos que se han hecho pues para lograr la comunicación apropiada. Eh, con relación al lenguaje, pues el lenguaje es un acto social, un acto donde se debe desarrollar la competencia sociolingüística y este lenguaje permite pues la interacción entre diferentes comunidades y permite que podamos actuar en sociedad, podamos vivir en comunidad. Por otro lado, pues tenemos la competencia comunicativa, que más allá de almacenar información es saber expresar nuestras ideas en contexto, poder usarlas en el momento apropiado. Entonces, hemos visto que esa competencia comunicativa ha sufrido cambios alrededor de la historia, donde ha iniciado pues sus estudios desde una parte estructuralista, una parte tradicional y ha venido evolucionando pues de acuerdo con las tendencias de enseñanzas, con la evolución de la enseñanza, con la evolución de la didáctica en sí mismo. Entonces, encontramos pues uno de los cambios de estudio es la parte del conocimiento, que se centra en lo que la persona sabe, en lo que la información que ha podido almacenar. Pero más allá de esa información que se ha logrado almacenar, hay que hablar de la habilidad y es lo que realmente lleva al aprendizaje y es lo que la persona logra hacer con eso que sabe. Es la aptitud que tiene para desarrollar una tarea, es poner sus conocimientos en contexto real. Ese tipo de comportamientos llevan a que la persona pueda desarrollar pues aprendizajes y pues entienda ese aprendizaje como la mezcla entre memoria y práctica, es decir, que logramos ampliar las ideas. El aprendizaje pues se puede tomar como la capacidad o las competencias que una persona tiene al desarrollar ciertos constructos, pero ya como algo de su epistema interna, como algo que ya hace parte de sus conocimientos previos y los puede aplicar sin ningún problema. Entonces, tenemos unos factores que llevan al aprendizaje. Pues aquí Kumaravadivelu dice que son factores que están interrelacionados y cambian pues de acuerdo con los intereses, cambian con las edades de la persona que va a tener estos aprendizajes. Por un lado, tenemos el input, que es la información que llega a la persona, que la persona guarda. Después de ese input, tenemos un intake, que es la información que le parece relevante a la persona, la que está relacionada pues con los factores previamente mencionados y que depende con los intereses, depende del contexto, depende del entorno.
pues social, educativo, pues esa información va a llegar o simplemente va a quedar en la memoria a corto plazo y se va. Entonces, de esta información que quede en el intake, pues pasa la información al output, que es lo que la persona es capaz de usar o es capaz de exteriorizar en determinado momento. Tenemos el campo de las didácticas de la lengua, como lo dije anteriormente, es un campo nuevo de estudio donde se encuentran varias ciencias eh, y pues es eminentemente práctico. Está centrado en qué enseñar, a quién se le enseña o quién aprende, cómo se desarrollan esos aprendizajes o esos actos de enseñanza y dónde y cuándo pues vamos a enseñar. Em, Podemos decir que este campo es un campo interdisciplinar porque varias áreas de conocimiento se apoyan en él. Tenemos, por ejemplo, la lingüística, que se ha interesado por la parte de pues, de las lenguas, la psicología, la sociología y la lingüística aplicada. Por otro lado, también tenemos lo que es la multidisciplinariedad, que ya la multidisciplinariedad es cuando hay varias ciencias que están enfocadas en un mismo objeto de estudio. Y aunque están enfocadas y aunque todas estudian objetos relacionados, no dialogan entre ellas, sino que simplemente dan sus aportes. Finalizamos con el aporte de Bastidas, pues los tres son aportes de este autor, donde habla de las ciencias como algo transdisciplinar. Y transdisciplinar es cuando algo se ha estudiado a tal punto de que y ha habido tanta interacción, han habido, como se muestra en la diapositiva, tantos escritos que se llega a convertir en un nuevo objeto de estudio. Entonces, agradezco en gran manera su atención. Esta es la información a grosso modo sobre lengua y epistemología. Espero que sea de su utilidad esta información.